A ver, Génesis 1:1, vamos a empezar del principio. Diga conmigo, vamos a empezar del principio. A ver, ¿sabes cuándo voy a empezar del principio? Porque todavía no termino mucho, pero bueno, vamos a empezar del principio. A ver, vamos a tomar una prédica, más que prédica, es una enseñanza. Así que aquellos que se quieren sentar, pueden tomar asiento porque vamos a estar para un ratito medio largo. Y después vamos a estar administrando bajo la unción del Espíritu, amén, impartiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, pero también el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Amén. Se ha terminado el aniversario, como usted diría, se ha terminado la joda. Amén. Vamos realmente a lo que nos va a edificar, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver lo que realmente nosotros estamos necesitando, porque la palabra de Dios tiene que producir en nosotros cambios. Amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Vamos a ir a Génesis 1:1, que es tan fácil como abra la Biblia ahí, lo primero que encuentra, Génesis 1:1. A ver, no se puede equivocar. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cierren su Biblia, ya está. Vamos a hablar con esto. No, señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nada más. No vamos a leer más nada, eso solo le quería decir. ¿Sabían ustedes eso? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No me miran con cara extraña. ¿Qué va a hacer este pastor? Cuidado los campos. Hermano, yo te quiero hablar de algo. Te quiero decir que nuestro Dios, este Dios que nosotros estamos sirviendo, este Dios que nosotros estamos creyendo, es un Dios, amén, el cual creó todo el universo, para él no hay nada imposible. Nosotros podemos contemplar todas las cosas que Dios creó desde el principio. Todo lo que hay en este universo fue creado por Dios, por el aliento de su boca. Amén, y todas las cosas que nosotros vemos, amén, proviene del Dios que nosotros estamos creyendo. Amén. También dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue, ¿o no? Amén. Hoy voy a hablar de la palabra de Dios, para que tú no estés despistado. Yo voy a hablar de esta palabra, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un significado para nuestra vida. Amén. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad. Por medio de la palabra, amén, Dios creó todas las cosas. Dios fue hablando y haciendo todo el universo por medio de su palabra. Amén. Y nosotros podemos ver que también destruye a Satanás en el desierto por intermedio de ¿qué? De la palabra. Muchos de nosotros por ahí tenemos un concepto equivocado en cuanto a la palabra escrita. Yo le voy a hacer ver a ustedes por qué ustedes tienen una Biblia en sus manos. Esa Biblia que por ahí ustedes la tienen solamente un tiempo y la dejan. Esa Biblia que por ahí ustedes solamente le dan importancia cuando están adentro de una iglesia. O esa Biblia que ustedes solamente a ver la agarran cuando se le ocurre agarrar. Yo le digo que en esa Biblia está todo lo que ustedes necesitan y lo que yo necesito. Después que yo termine este estudio, si tú te animas a dejar la Biblia por cualquier lado, no agarrarla un día en tu vida, quiere decir que todavía no entendiste la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder y es autoridad. Lo que tú estás necesitando está escrito en la palabra. La palabra te está llamando. Amén, porque la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra te está llamando. El Espíritu Santo de Dios te está queriendo atraer y seducir por intermedio de su palabra. La palabra es para enamorados de las cosas de Dios. La palabra es para personas que realmente se enamoraron de su Espíritu. ¿Cómo poder conocer a Dios si no tenemos o no leemos la palabra? ¿Cómo poderle creer a Dios si nosotros realmente no hacemos que esta
y no lo creemos. Entonces yo te quiero, por intermedio de esto, demostrar que la palabra de Dios es poderosa y que si nosotros no alcanzamos realmente lo que tenemos que alcanzar, no es porque la palabra de Dios falla en su poder, sino que nuestro corazón falla en su fe. Amén. No es que Dios, amén, hizo que la palabra se cumpla para algunos y para otros no, como por ahí muchos de nosotros pensamos. Porque vemos por ahí personas que realmente, amén, no están bien en las cosas de Dios, que están dentro de la iglesia, pero quizás le crecieron a una palabrita de Dios. Y yo te digo una cosa, más que leer la palabra de Dios, que tiene poder, para que ese poder se manifieste, nosotros la tenemos que creer. Porque saben que hasta el diablo conoce la Biblia, pero no la cree, no le hace caso, no la obedece. ¿Entiendes lo que te digo? La palabra de Dios, amén, y el poder de Dios se manifiesta en personas que leen la palabra y la creen. En personas que realmente se apoyan, amén, en esta palabra tan maravillosa. Y hoy yo les voy a enseñar 3 tipos de palabras. Amén. Ustedes pasaron así como 3 tipos de palabras, ¿sí? Porque en este evangelio que nosotros vivimos existen 3 diferentes tipos de palabras. Amén. ¿Quieren que se las diga cuáles son? La primera palabra se define como logos, que es la que ustedes tienen en la mano. Es la palabra escrita. Lo que nos dejó el Espíritu Santo volcado en los libros por intermedio, amén, de la revelación a sus siervos. El logos. Esa es la palabra escrita. La otra palabra es la palabra rema. Y ustedes van a decir, pastor, ¿qué es la palabra rema? ¿Es esa que tenemos que remarla? No. La palabra rema es la palabra revelada. O sea que aquí no solamente se alcanza con leer la Biblia, tiene que haber una revelación de la palabra. No sé si me estoy explicando lo que les estoy diciendo. Y la otra es la palabra viviente. Pero para alcanzar, hermano, a esta palabra viviente, primeramente nosotros tenemos que creerle a la palabra escrita, alcanzar la revelación, la palabra rema, para poder ver el poder de la palabra viviente en nosotros. ¿Entienden lo que les digo? Muchas veces nosotros leemos la palabra y vemos que nunca se cumple la palabra. Amén, porque solamente la hemos leído, la tenemos escrita. Pero después de eso el Espíritu Santo te demanda más. Y te dice, tú tienes que tener una palabra rema, no una palabra que acompañe esta palabra, que es la palabra de revelación, la que te da el Espíritu a ti y la que me da el Espíritu a mí. ¿Por qué? Porque Dios no te va a hablar de la misma manera que le habló a los apóstoles o a los discípulos de esos tiempos, porque esos eran tiempos diferentes a estos tiempos. Entonces Dios va a usar mediante el Espíritu Santo una palabra de revelación nueva, una palabra rema nueva que va a estar acompañando la palabra escrita. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y luego que nosotros, hermanos, nos introducimos y tomamos esa palabra rema y la creemos en nuestro corazón, ahí viene realmente la palabra, amén, viviente. ¿Y cómo es esto de la palabra viviente? Donde lo que nosotros hemos leído, hemos probado por fe, se hizo visible a nuestros ojos, se hizo viva. Amén. Muchas veces nosotros no alcanzamos bendiciones porque lo único que hacemos es leer la palabra. Leer la palabra no te va a hacer alcanzar nada. Para que se manifieste el poder de Dios tiene que haber una palabra de revelación para tu vida. Tú no puedes leer la palabra y no tener una palabra de revelación para ti, no es de Dios. Cuando uno realmente lee la palabra en el Espíritu y realmente uno le pide al Señor la guía del Espíritu Santo, viene justamente con la palabra una revelación para tu vida. Esa es una palabra rema, una palabra que acompaña a lo verdadero. Amén, pero la revelación que Dios está dando para tu vida, para que tú te puedas manejar en estos tiempos. Y luego llega a nosotros esta palabra rema en una palabra viviente, en una bendición para nuestra vida. ¿No le ha pasado, hermano, que muchas veces nosotros, transitando en este camino, declaramos palabras, solamente las declaramos por nuestra boca, y quizás en ese momento la hemos creído, y después nos hemos olvidado de esa palabra, pero al tiempo es como que solita la palabra siguió el curso de su fe que hubo en su corazón en ese momento, y lo que ustedes habían profetizado por su boca en una palabra rema se hizo viviente en su vida, algún tipo de bendición, algún tipo de milagro, algún tipo de sanidad,
en alguna cosa que han estado anhelando, porque yo les digo todas las cosas que nosotros realizamos, amén, son porque le hemos creído a la palabra de Dios en algún momento. Una persona no alcanza un milagro si no le cree a la palabra de Dios. Una persona no alcanza lo que anhela en su corazón si no le cree a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el libro que Dios nos dejó para que nosotros podamos guiarnos en esta vida, podamos alcanzar bendiciones por intermedio de la palabra del Señor. Amén. Muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado en cuanto a la palabra escrita, a esta palabra que tenemos de la mano. Amén. Nosotros muchas veces podemos llegar a decirle o encontrarnos con hermanos de la iglesia, de la congregación, que te vienen y te dicen, pastor, estoy mal, a la noche no puedo dormir. ¿Se acuerdan que antes, no, cuando nosotros decíamos, bueno, si no podés dormir a la noche, leer Salmo 23? ¿Se acuerdan? O necesitábamos cualquier otro tipo de salmo. O cuando venía una persona tribulada, bueno, lee, no sé, el 91. ¿Entienden lo que les digo? Pero yo te digo algo, ese es el mal concepto que nosotros tenemos. Porque nosotros no podemos, amén, a una persona que está tribulada, decirle leer el Salmo 91 o el Salmo 23 porque se siente pasando una situación difícil, sino que nosotros le tenemos que decir, léelo y créelo. Porque si nosotros leemos la palabra pero no la creemos, la palabra no tiene poder para hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida. Es una realidad. Nosotros podemos decirle, leete toda la Biblia, pero si no le crees a lo que dice la Biblia, nunca se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Es por eso que muchas personas no alcanzan a disfrutar las bendiciones de Dios, las bendiciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque leen la palabra solamente y no tienen el entendimiento. Amén, para que esa palabra se haga viviente en nuestra vida, porque no hay una revelación del Espíritu para su corazón. Y simplemente nosotros decimos, estoy pasando un momento difícil y nos vamos y nos leemos un salmo. Pero quizás ese salmo no lo estamos creyendo en nuestro corazón, simplemente lo leemos por el momento que estamos pasando. Y cuando nosotros tomamos la palabra, hermano, en esas condiciones, yo le puedo decir automáticamente que el poder de Dios se cancela, porque nosotros tenemos un corazón totalmente cancelado a lo que es la bendición de Dios mediante su palabra. Lo vemos a Jesucristo de Nazaret enfrentando a Satanás en el desierto, en esos 40 días de ayuno que preparó Jesús para enfrentarse al diablo. Digan conmigo, 40 días de ayuno para enfrentar al diablo. Acá tenemos una enseñanza, nadie puede enfrentar al adversario si no hay una preparación. Lo tienen en la palabra, Jesús lo dejó primero. Amén. Toda aquella persona que se quiere enfrentar a fuerzas diferentes, amén, fuerzas sobrenaturales, amén, que nosotros no vemos, tiene que tener preparación. No te digo a un instituto bíblico, no, la preparación es creyéndole a la palabra, ayudando, orando y realmente traer la revelación a nuestra vida. Jesús automáticamente cada vez que el diablo lo vino a tentar, simplemente le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, amén, solo hay un Dios, a Él te postrarás y solo a Él adorarás. Amén. Simplemente la palabra, hermano, en el corazón de Jesús bien creída, porque no nos olvidemos que Jesús vino en forma de hombre a la tierra, no vino en forma de Dios, lo dice la Biblia. Él sufrió, padeció las mismas cosas y tenía hasta los mismos deseos quizás que nosotros teníamos, pero Él venció todas esas cosas porque era hombre. Y a ver, y Él padecía las mismas persecuciones y las mismas cosas que padecemos nosotros en nuestra carne, pero con una gran diferencia. Que Él le creyó a aquel que lo había enviado. Él desde el primer momento que tocó la tierra, aún siendo niño, cuando le empezó a enseñar a los escribas y los fariseos con 12 años de edad, imagínense un niño con 12 años de edad enseñándole a los maestros, a los eruditos de esos tiempos, apartándose de su madre y su padre, porque dice que José, Abel y María ya se habían ido y Jesús había quedado ahí enseñando. ¿Entienden? Dice que él lo buscaba de una manera impresionante a Jesús. Se había perdido y dice que le llegó la voz a su padre que Jesús se había quedado allí en el lugar, en el templo, afuera, y estaba hablando ahí con personas que eran sabias. Vean la Biblia, eran personas que sabían. Pero lo que tenía Jesús aún no sorprendía a los sabios. Digan conmigo, lo que tiene Dios preparado para mí, aún va a sorprender a muchos sabios. Lo tiene que creer si no lo sigue. Esta es la gran diferencia.
Amén. Toda persona que entra en una iglesia tiene que creerle a la palabra de Dios. Toda la persona que agarra una Biblia tiene que creerle a la palabra de Dios. Si no, cancelas todo. Y como dice la Biblia, que el Señor es caballero. El Señor no te va a meter la palabra a los golpes. No. El Señor, amén, siempre, amén, te va a guiar a esta palabra. Para que tú puedas, por intermedio de la palabra, encontrar luz para tu vida. Para lo que estás necesitando. Y Jesús, hermano, le enseñaba de esta manera. Y en un momento lo vienen a buscar a Jesús y dice: Jesús, mira, tu madre y tu padre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús le dice: niño. Pero la madre, los hermanos, vienen solamente que hacía la voluntad de Dios. Qué palabra, ¿no? Imagínense si tú vas a buscar a tu hijo y le dices: hijo mío, vení para acá. ¿Por qué te perdiste? No, nosotros, o sea, tenemos algo que por ahí no lo tenía María en esos tiempos ni José. Lo agarramos de los pelos de la oreja. Venía acá y ayudar el aire: ¿por qué te perdiste? No. Y este niño que te responda: ¿acaso no sabés que los negocios de mi padre que no se saben? Jesús hablando la palabra de Dios en la tierra marcó una gran diferencia. Toda aquella persona que realmente quiere alcanzar cosas más grandes en este evangelio, yo le voy a decir que es un tiempo de involucrarse con la palabra de Dios. La Biblia dice que por los frutos lo conoceremos, pero yo te voy a decir algo: muchas veces los frutos no alcanzan si realmente no está la palabra de Dios. Podés tener muchísimos frutos colgados de tu árbol, pero serían agrios si no está la palabra de vida en ellos. Serían tan solo frutos. Yo me acuerdo cuando era niño, un día me escapé de mi mamá, me fui al centro y por 48, 47, había toda una hilada de árboles de naranja. Y yo era la primera vez que me había escapado, y era chiquito, y me había agarrado bien estas vagancias de niño, no sé cuánto le pasó. A mí en estas vagancias de niño me había agarrado hambre. Y entonces pasé por esas 47 y 48, no sé si de 5, 6 hasta 9 más o menos. Había todos árboles de mandarinas, unas mandarinas que eran grandotas así, hermosas estaban las mandarinas. Con el hambre que yo tenía, más rica la veía. Me acuerdo que agarré y me trepé a un árbol así de eso del centro y saqué una mandarina de esa, bien grande. Y agarro y me empiezo a pelar con todo, y cuando me meto el primer dedo en la boca, era la cosa más repugnante que había probado. Se me fue hasta el hambre. Bueno, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios, mientras más nosotros la probamos, más vamos a Dios. El tema es probarlo. El tema es poder aferrarse a ella. El tema es poder buscarlo. Hermano, yo sé que está bien venir a la iglesia, congregarse, buscar el Espíritu, tener encuentros personales con el Espíritu Santo, revelarle al Espíritu Santo de Dios lo que nosotros realmente queremos y anhelamos en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo de Dios te dice: hay algo que yo también te quiero revelar a ti. Hay algo que yo te quiero mostrar a ti. Hay algo que yo a mi iglesia le quiero enseñar. Y es mi palabra. Pero no solamente para que la mires, sino para que la creas. La palabra de Dios fue para que la creamos, no fue solamente para que la miremos. No fue solamente para que nosotros la busquemos cuando la necesitamos, no, sino que nosotros podamos aferrarse a la palabra, y que la palabra para nosotros sea una forma de vida continua, porque eso es la palabra de Dios en un cristiano. La Biblia, la palabra de Dios dice que es mejor estar un día en sus atrios, un día en su presencia, que vivir fuera de él. Yo te puedo decir, hermano, que si tú realmente te envuelves en lo que es la palabra de Dios, la palabra va a empezar a cobrar vida. Vas a ver las escrituras de una manera diferente. ¿Sabes por qué? No porque te lo dice el pastor, sino porque el Espíritu Santo de Dios te quiere mostrar la palabra. El Espíritu Santo de Dios te ha entregado la palabra escrita, la palabra logos, escrita para tu vida, porque Él quiere enviar cada vez que tú la agarres una revelación nueva, diferente para tu vida. Hermano, yo me encuentro personas y hablo con personas que me dicen: para mí el Evangelio es siempre lo mismo, para mí la palabra de Dios es siempre lo mismo. Y yo te puedo decir algo: a mí no es que la palabra de Dios siempre es lo mismo. ¿Sabés quién es siempre lo mismo? Nosotros somos siempre lo mismo.
La palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios se renueva todos los días. Por los siglos de los siglos, estos mensajes que nosotros estamos predicando acá ahora, los predicaba el apóstol Pablo en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. Estos mensajes que nosotros estamos hablando acá, amén, los predicaban los discípulos del Señor. Y ustedes calculen 2000 años de generaciones en generaciones. Esta palabra fue cobrando vida y aún va a seguir teniendo vida, porque esta palabra es de vida y vida eterna. Dan un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios, hermano, no tiene poder solamente si la leemos. Grábatelo en tu mente. La palabra de Dios no tiene poder solamente con leerla. Te tienes que animar a más. Te tienes que animar a tenerla. Te tienes que animar a dar un paso más. Y poder empezar a creerle a la palabra de Dios. Porque si tú la lees solamente no vas a alcanzar nada. Solamente vas a alcanzar a leer. Ahora si tú te animas a creerla, vas a empezar a ver la palabra viva en tu vida. Vas a empezar a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo. Y dice el Señor que las ha reservado para estos tiempos. Amén. Para estos tiempos. Pero todas esas cosas van a salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Hermano, la palabra luego. Esa palabra luego es una palabra escrita. Escuchen esto, la Biblia está llena de bendiciones de parte de Dios para el hombre, para la mujer. La Biblia tiene propósitos para que nosotros podamos vivir cómodamente. Amén. Nosotros podemos ver en el huerto que Dios proveyó todas las cosas a esta pareja que había puesto en el huerto, Adán y Eva, o no, Dios le proveyó todas las cosas. Amén. Le dio un árbol que era el árbol de la vida. Ellos gozaban de una total sanidad. Estaban prosperados. Escuchen esto porque acá hay una revelación. Adán y Eva no tenían plata, porque la plata no existía. Pero ellos estaban prosperados. ¿Entienden? La plata no existía. Hoy es como que si no tenemos plata, Dios ya no nos ama. Quiero decirte que estás cerrado porque estás apoyando en el centro. Mi Dios es fiel con grandes instantes. Mi Dios es rey, aunque tenga o no tenga. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que yo le he creído. Y es el mismo Dios que le creyó Pablo, que aprendió a contentarme tanto en la escasez como en la abundancia. Cuando tengo o no tengo, para mí Dios sigue siendo Dios, no va a cambiar. ¿Entienden lo que les digo? Ellos tenían prosperidad. Y en el huerto Dios le había dado todas las cosas que ellos necesitaban para poder subsistir, para poder vivir toda la vida. Simplemente Dios les decía, tienen hambre, coman todos los árboles que están en el huerto. Pero del árbol ese que está ahí, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman. Porque el día que comen eso, ciertamente morirán. Oigan, háganse cuenta que en estos tiempos nosotros, Dios no nos ha puesto en una tierra, amén, común. Háganse cuenta que Dios nos ha puesto en el huerto. Porque eso es lo que hizo Dios y muchas veces nosotros no lo entendemos porque estamos acostumbrados a ver las adversidades de nuestra vida y no las bendiciones. Tenemos un Dios que bendice, un Dios que prospera, un Dios que sana, y un Dios que nos dejó una palabra poderosa, tan poderosa que cuando nosotros nombramos esa palabra los demonios retroceden. Pero ¿qué pasa? Amén. Hemos desviado nuestra vida como la hizo tanto Adán y Eva. Hemos comido de los árboles que no hemos tenido que comer. No hemos ido tras cosas que no teníamos que ir. Hemos desobedecido a Dios. Y por causa de desobedecer a Dios, ¿qué pasó? Fuimos destituidos, como Adán y Eva, de su gloria. Y Dios nos entregó, amén, a cosas que anhelan nuestro corazón y nuestra carne. Porque Él nos entregó a esas pasiones. Por causa de nuestra desobediencia, obviamente. Si no nos entregaba, si nosotros permanecíamos en
Adán y Eva no comían de ese árbol, si nosotros permanecíamos en el bien, amén, Adán y Eva no hubiesen muerto, iban a estar siempre sanos, iban a estar siempre prosperados, iban a estar siempre bendecidos, no iban a conocer muerte. Pero ellos cometieron un error y por herencia los mismos errores los cometemos nosotros. No vamos corriendo a buscar las bendiciones de Dios, no vamos corriendo a buscar las sanidades, no vamos corriendo a buscar las cosas que Dios quiere darnos, sino que vamos corriendo a lo que anhela nuestra carne y a lo que anhela nuestro corazón. Y por causa de estas cosas, Dios nos ha apartado bendiciones, Dios nos ha apartado sanidad, Dios nos ha apartado la bendición, Dios nos ha apartado la liberación. Y Dios nos ha apartado de muchísimas cosas que Él nos había entregado cuando nosotros lo empezamos a conocer a Él. Amén. Quiero decirte algo, cuando tú conociste al Señor, entraste nuevamente en el huerto. Cuando tú recibiste al Señor, Dios te dio entrada nuevamente al huerto. Y Dios te dijo, si tú permaneces en mí, yo permaneceré en ti. Si tú eres obediente a mi palabra y a todas las cosas que están escritas en ella, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a sanar y te voy a dar todas las cosas que necesitas para subsistir junto a tu familia. Pero ¿qué pasó? Estuviste un tiempo en el huerto, llamando si querés primer amor, me da lo mismo, siempre y cuando tú lo entiendas. Para mí era un huerto, ¿por qué? Porque nos habíamos entregado al Señor y el Señor nos entregó todas las bendiciones, pero no la hemos sabido aprovechar. Nos dejamos llevar por los deseos y por las pasiones que nosotros tenemos en nuestro corazón, y por causa de esas cosas hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido entregados a cosas que realmente anhelan nuestra carne y no anhelan nuestro espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que las cosas espirituales, ¿para quién son? ¿Para los carnales? No. Las cosas espirituales son para espirituales. Para personas que entienden del espíritu, para las personas que saben que el espíritu realmente a veces es una persona, no es cualquier cosa. Amén. Para personas que entienden que por más que estén pasando tiempos difíciles, tiempos de lucha, de pruebas, de aflicciones, de enfermedad, o están pasando por ahí adversidades dentro de sus hogares, amén, están creyendo una palabra de Dios en su corazón revelada, una palabra rema en su corazón, la cual lo va a sacar en algún momento del lugar en el cual están pasando. Yo te puedo decir algo, y si no me crees a mí, pregúntale a la gente que estaba en el desierto, amén, al pueblo de Israel. No hay desierto que dure toda la vida, siempre y cuando nosotros empecemos a creerle a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros no le creemos, el desierto puede durar toda la vida. Pero va a llegar un momento que le vas a tener que creer a la palabra de Dios, y ese desierto se tiene que terminar. Amén. Si estás pasando una adversidad, créele a Dios que Él te va a sacar de ese lugar. Porque la palabra de Dios tiene poder, no solamente está escrita, está viva, es eficaz. Amén. Mira lo que me viene. La batalla de David con Goliat. Eso no fue una batalla cuerpo a cuerpo. Eso no fue una batalla, amén, de ejército. Eso no fue una batalla, amén, de hombre a niño, porque David era un niño. Eso fue una batalla en el campo espiritual, fue una batalla de palabras. Amén. David lo miró a Goliat y lo vio que venía con espadas, con jabalinas, y venía todo equipado, este gigante. Pero no solamente eso, sino que lo venía atacando tanto a David, amén, que lo quería hacer menguar en lo que él había creído. Y David, yo calculo que lo miró así y le dijo, tú vienes con espadas, con jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Quién sos vos para meterte con el escuadrón de Dios? ¿Quién sos? Con la palabra lo mató David Omar. Ya lo avergonzó con la palabra al gigante, porque el gigante era un paladín, le gustaba salir y desafiar al escuadrón del Dios viviente, le gustaba salir ahí y decir, tráigame uno. Si vienen uno solo ustedes, que yo no pueda, que pueda pelear conmigo. Y si yo lo venzo a él, ustedes, pueblo de Israel, van a ser mis esclavos. Pero si el que ustedes me envían me venciere, nosotros, los filisteos, vamos a ser esclavos de ustedes. ¿Y saben qué? Nunca David, hasta el momento que se subió arriba al gigante para pisarle la cabeza y cortarle
La cabeza nunca hubo un contacto, la guerra, la batalla, fue de palabras. Fue una batalla de palabras. ¿Y saben por qué la ganó David? David la ganó porque él creyó en el Dios que tenía. Cuando Daniel fue metido en el horno de fuego, amén, por causa de algo, una trampa que le habían hecho a él, él entró al horno de fuego, amén, con 2 amigos más. Pero hermano, cuando tú le crees a la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que el cuarto hombre se va a manifestar en cualquier momento. Y estoy hablando del cuarto hombre porque había 3 personas naturales, amén, en ese horno, pero había una persona que era sobrenatural, amén, y la palabra dice que era semejante al Hijo de Dios. Ese era Dios respaldando a sus hombres, a sus varones, a sus hijos y a aquellos que están creyendo a su palabra. Cuando tú estás pasando un momento más difícil de tu vida y sientes que estás en el horno y sientes que las adversidades te están tocando, yo te puedo decir algo: el cuarto hombre está a lado tuyo, él te está sosteniendo. Ese es el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, cuando tú solamente la leas la palabra, ¿sabes qué? Vas a estar frustrado. No vas a saber quién está contigo. Pero cuando tú le creas la palabra, amén, caminas con tranquilidad porque sabes que el Señor está contigo. Amén. Él va grande de nosotros como poderoso gigante, lo dice su palabra. Yo te digo algo, ponte a pensar eso. ¿Le crees a la palabra de Dios? Fíjense que dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. No hay de qué preocuparse. ¿Me crees? No hay de qué preocuparse. No es la iglesia más lujosa, más linda. No va a ser la iglesia que tenga la unción más poderosa. Va a ser que ustedes y yo le creamos a la palabra de Dios. Dale un aplauso. Escuchen, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban ellos en el desierto, Dios le había hablado a Moisés y le había dicho que suba al monte Sinaí. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Y en el monte Sinaí pasó algo. ¿Qué pasó? El Señor lo hizo subir a Moisés a aquel lugar para tocarlo con su espíritu, para que vea su gloria. ¿Para qué lo hizo subir el Señor a Moisés al monte Sinaí? Para que reciba la ley, para que reciba la palabra, para que reciba los mandamientos. Dios de alguna manera te va a hacer subir al monte Sinaí en cualquier momento. Amén. Porque la palabra de Dios te está esperando. Solamente tienes que subir al monte a recibirla. Amén. Al lugar donde Dios está esperando para que sea revelada para tu vida. Amén. Ahí subió entonces Moisés para recibir la ley. ¿La ley en qué? En tablas de piedra. Amén. Pero ¿cómo estaban en la tabla de piedra? Estaban escritas, como hoy está escrita la Biblia que tú tienes en tu mano. Así estaban las tablas que Dios le había entregado a Moisés. Y Dios no se la había entregado a Moisés para que la guarde en un museo y sea de recuerdo por generación y generación. No, la ley estaba hecha para cumplirla. La palabra de Dios ha sido enviada para cumplirla. ¿Cuánto dice la ley? ¿Entienden lo que les digo? Para eso es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro amigo, nos va a ayudar en los momentos difíciles, pero la palabra de Dios tiene la mayor de las partes, amén, la mayor de las cosas que nosotros anhelamos está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo muy importante. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios podría decir que no vamos a llegar a ser perfectos, pero sí vamos a llegar a ser personas bien guiadas por el Espíritu. Amén. Porque hay 2 complementos fundamentales, el Espíritu y la palabra. Y cuando esas 2 cosas se juntan, yo te puedo decir que te vas a levantar siendo un cristiano poderoso. Un cristiano bendecido, un cristiano que camina, amén, con autoridad, un cristiano que no tiene que agachar la cabeza, amén, cuando otro lo apunta, sino un cristiano que entendió lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. No por ahí como hay muchos, amén, que entran dentro de la iglesia y después se tienen que andar agachando porque se mataron macanas por ahí. No, eso no tiene Dios, eso a Dios no le agrada. Amén, la palabra de Dios fue para cumplirla, para obedecerla. Un cristiano no anda con la cabeza así.
esquivando a ver a quién saluda y a quién no saluda. Un cristiano anda con la cabeza en alto, sabe que es un hijo de Dios, sabe que la palabra fue revelada a su vida, sabe que hay unción en su vida y camina con la frente en alto. ¿Saben por qué? Porque el diablo, amén, no tiene con qué avergonzarlo. Eso es un cristiano, eso es un hijo de Dios, eso es una persona que le creyó a la palabra del Señor. El cristiano que se esconde es porque algo está escondiendo, amén, y no le está haciendo caso a la palabra del Señor. El que se cruza la vereda del frente es porque algo, amén, está ocultando. Un cristiano camina realmente con transparencia. Amén. Hermano, un cristiano, amén, no se tiene que echar abajo por las pruebas. Porque por ahí nosotros escuchamos predicar como hay pastores o personas que por ahí piensan que uno está pasando una enfermedad, uno está pasando algún momento difícil, ya está en pecado. No, es un error, es la palabra mal enseñada. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Oigan, lo dijo Jesús, no lo dijo un pastor, no lo digo yo, no lo dijo un profeta, un apóstol, un maestro, lo dijo el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Amén. Las aflicciones son comunes en las personas que realmente anhelan servir a Dios. Son muy comunes. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te prueba, el diablo se tira en contra de tu vida. Amén. Pero no temáis, porque Dios ha vencido al mundo. Dios te está dando por intermedio de la palabra, amén, algo totalmente diferente para que tú puedas realmente experimentar bendiciones. ¿Cuánto hace que estás en el Evangelio? ¿Cuánto hace que estás en este camino? Dios te trajo aquí a este lugar, a la iglesia, a tu camino, para entregarte todo lo mismo que le había entregado a Adán y a Eva en el huerto. Bendiciones, bendiciones en sobreabundancia, salud, amén, y muchísimas otras cosas más. Y sobre todo, escuchen esto, porque en el huerto de Edén se manifestaba algo que hoy muy pocos cristianos no alcanzan: oír la voz de Él guiándolos. Dice que Adán caminaba y se levantaba, caminaba en el huerto y hablaba con Dios. Diga conmigo, ¿Adán hablaba con Dios? ¿Sí? ¿Nosotros podemos hablar con Dios? ¿Sí? Para eso está el Espíritu Santo. Amén. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no es como muchos decimos: Dios me dijo. No. La Biblia dice que Dios está sentado ¿en dónde? En el trono. ¿Y quién está a la diestra? Jesús. ¿Y quién quedó aquí en la tierra con nosotros? En todo caso, tenía que decir el Espíritu Santo de Dios. Yo no creo que Dios se levante el trono para decir algo. Yo no lo creo. Yo no creo que Jesús se levante, porque el día que Jesús se levanta y dice: sonamos. Pero sí creo que el Espíritu Santo de Dios fue puesto en esta tierra para hablarle a los hijos de Dios y guiarnos para todas las cosas que buenas mediante la palabra. Eso sí lo creo, porque la Biblia me lo enseña. Amén. El Espíritu de Dios hablándole a sus hijos. ¿Qué dice? Qué maravilloso. Pastor, usted se está volviendo loco. No. Yo me estoy volviendo adicto al Espíritu. Usted, pastor, está en otro canal. Sí, estoy en otro canal, puede ser. Pero yo te quiero decir algo: que si tú realmente entras aquí en la tierra al nivel como Adán y Eva estaban en el huerto, en el principio cuando Dios los puso, vas a empezar a disfrutar este evangelio. Vas a empezar a disfrutar la palabra, vas a empezar a disfrutar la bendición. Ahora si no, sino solamente palabra de vida y nada más. ¿Saben cuánto hay que leyeron la palabra de Dios y nunca han alcanzado las bendiciones? ¿Por qué? Porque con leerla solamente no alcanza, sino que hay que creerlo. ¿Amén? Hay que creerlo. Dijimos entonces que Moisés había sido llevado por Dios al monte Sinaí, amén, para que pueda recibir la ley. Amén, para que pueda recibir las cosas que Dios quería que ese pueblo haga. Nosotros hemos recibido la palabra, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y ustedes me preguntarán a mí: pastor, ¿por qué no solamente hemos recibido el Nuevo, si a nosotros nos compete saber desde Jesús en adelante? Porque de ahí para atrás a nosotros no nos interesa. No, Dios nos dejó todo para que vean que vieron en el Antiguo Testamento personas que pasaron aún muchísimas más aflicciones que las que nosotros hemos pasado. Pero con solo creerle a Dios, Dios las ha librado de todas. Y pongo de manifiesto la vida de Job. Amén. Y la Biblia dice que Job siempre tuvo un corazón recto hacia Dios.
Y aunque todo lo haya perdido, Dios le ha multiplicado todas las cosas, porque su corazón siempre estaba en las cosas de Dios. Amén. Tú puedes hoy ser un cristiano y empezar a perder cosas, pero si hay una integridad tuya, si hay realmente una creencia en el Dios, en este Rey que nosotros debemos elegir, yo te digo que Dios te va a devolver el 100 por 1 de lo que el diablo te ha sacado. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Amén! Te adoramos, Señor. Hermano, nosotros hoy en día tenemos que aprender a conocer y a leer la palabra escrita. Si nosotros empezamos a leer la palabra, ya no vamos a ir a un pastor a preguntarle qué es lo que tiene Dios para nosotros. No, la misma palabra nos va a decir. Amén. Dios tiene esto para vos. O vamos a preguntarle, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? No vas a ni siquiera ir a preguntar por tu bendición, porque cuando tú le empiezas a creer la palabra, la bendición va a ser para tu vida. ¿Entiendes lo que te digo? No va a haber necesidades de algunas cosas. Porque si yo hoy por hoy te tengo que decir para qué Dios te trajo a una iglesia. Amén. Dios te trajo para presentar la palabra de Él, para que tú puedas creerle a Él, y después te trajo para servirle a Él. No te trajo para que constantemente tú estés preguntándole a Él qué va a hacer de tu vida. No. ¿Entiendes lo que te digo? Porque Dios necesita instrumentos como ustedes para poder llevar adelante este evangelio. Personas que realmente entiendan la palabra de Dios. Personas que realmente cambien por el poder del Espíritu Santo. Personas que realmente entreguen su corazón al Señor y no sean una cosa dentro de la iglesia y otra cosa afuera. Porque además te digo, si has conocido la verdad, amén, y no la cumples, te va a ser contado como pecado, igual que pecado. Porque el Señor dice, mejor haberte conocido que haberme conocido y dejado. Y yo te digo una cosa, no es necesario irte de la iglesia para dejar a Dios. Hay muchos que están sentados en la banca y Dios, amén, ya se ha apartado de ellos porque no hay búsqueda, porque no hay comunión, porque no hay consagración, porque no hay obediencia. Cuando el pueblo de Israel desobedeció, amén, cuando el pueblo de Israel vio que su guía, su líder, su guiador, amén, se había ido 40 días y no aparecía, ellos empezaron a inventar dioses que no existían, empezaron a inventar un becerro hecho por oro, amén, empezaron a adorar, empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Amén. Y el Señor sabe lo que le dijo a Moisés. Moisés desciende. ¿Y saben qué? Sabias palabras dijo el Señor. Y no le dijo a Moisés, desciende Moisés porque mi pueblo está corrompido. Le dijo a Moisés, descende porque tu pueblo se corrompió. Andá y ordenalo vos. Andá y arreglate vos por ellos. Para eso te entregué la ley. Para que los pongas sobre ellos. ¿Sí? ¿Sí? Para eso es la palabra de Dios. Para que nosotros nos pongamos sobre ella. No como oidores, sino como hacedores. La palabra tiene un manantial de riqueza en el espíritu y tiene vida. Pero para aquellas personas que realmente quieren vivirla, quieren creerla. Si no, pues como dice la misma Biblia, el pan edifica el edificador. Si realmente nosotros, amén, no entendemos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con nuestra vida. Yo hay veces que he hablado con hermanos de la iglesia y le he dicho a los hermanos de la iglesia, ¿cómo puedes hablarle a alguien que no conoce? ¿Cómo puedes servir a alguien que no conoce? ¿Cómo puedes creerle a alguien que no conoce? ¿Acaso ustedes si pasan una persona por la calle van y le dicen, tomá, te doy 300 pesos? No, porque no lo conocen. Cualquiera que golpea la puerta de su casa, ustedes le abren y le dicen pasen y hagan lo que quieran, no, porque no le conocen. ¿Cómo podemos hablar nosotros de Jesús si no nos hemos interesado en conocer a Jesús? ¿Cómo podemos hablar de alguien que ni siquiera sabemos lo que ha hecho aquí en la tierra? Ahora yo te digo algo, ¿tú quieres conocer a Jesús? Amén. ¿Lo quieres conocer a Jesús, iglesia? ¿Están acá? ¿Quieres conocer a Jesús? Amén. Lee la Biblia. Los 4 evangelios nos muestran toda la Biblia que está completa. Lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, lo que nos enseñó y todas las cosas. Hay personas que uno le dice en estos tiempos se ven manifestaciones del Espíritu cuando una persona grita, cuando una persona
persona siente sensaciones extrañas, que algo toma su cuerpo y preguntan qué es eso y enseguida, amén, dicen, no, capaz que un demonio me tomó, yo te digo algo, es el Espíritu Santo que te quiere liberar. Pasaba eso cuando Jesús predicaba la palabra del Señor. Amén, dice que Jesús entraba a los lugares donde se predicaba la palabra del Señor y los demonios mismos le decían, Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar? ¿Por qué nos molesta? Cuando fue ahí que estaba el gadareno, amén, que agarra y le dice, ¿cómo es tu nombre? Y el gadareno le dice, Legión es mi nombre, amén, porque no es uno el que está conmigo, sino legiones es lo que tengo. Y agarra, pero todas las legiones que tenían, solamente le dijeron algo a Jesús, permítenos entrar en ese acto de cerdo. Cuando está el poder de Dios, cuando está la autoridad, no hay principados, potestades ni gobernadores. Cuando nosotros le creemos la palabra de Dios, es una palabra viva, amén, que se mete en nuestro corazón. El diablo no puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, contra los hijos de Jesucristo no puede prevalecer, porque hay una palabra de Dios y un Espíritu Santo que le está respaldando. Amén. ¿Entienden? Tienes que conocer a Jesús. Y la única forma que lo vas a conocer a Jesús es leyendo la palabra. ¿Cómo conoce al Espíritu Santo, por ejemplo? ¿Cómo hago para conocer al Espíritu Santo? Hechos de los Apóstoles en adelante. Muchas rodillas y una de oración. Manifestación del Espíritu. ¿Entienden lo que le digo? Porque el Espíritu es Espíritu. Ya no es algo físico. Ya no es algo que me están contando. Amén, porque nosotros no podemos ver las obras del Espíritu Santo. No las podemos ver así literalmente como si fuese humano. ¿Y cómo conocemos nosotros al Espíritu Santo? Vamos a Hechos de los Apóstoles, leemos Hechos de los Apóstoles y vemos lo que el Espíritu Santo empezó a hacer por mano de los apóstoles. Porque Jesús ya no estaba en la tierra, ¿quién hacía los milagros? Los apóstoles, no, el error, no eran los apóstoles. ¿Era Pedro el que hacía milagros con la sombra? No era Pedro. ¿Quién era el que libertaba a los endemoniados entonces? Era Juan, era alguno de los apóstoles. ¿Quién era? Eran los diablos. ¿Quién era el que libertaba a los endemoniados? No, era el Espíritu Santo. ¿Quién es el que tiene que hacer en estos tiempos de tu vida? Es el Espíritu Santo. No es el pastor, amén, no es el hermano, es el Espíritu Santo. Tú no tienes que entenderse, tú tienes que meter en la cabeza, amén. Acá no viene a agradar al pastor, no viene a agradar al hermano, venimos a estar en comunión con todos como en el tiempo de los apóstoles, pero nosotros tenemos que meter nuestro corazón en el conocimiento de la verdad, de la revelación del Espíritu por intermedio de su palabra. ¿Entiendes lo que te digo? Amén. Wow, pastor, en serio, sí, en serio, porque ¿saben qué? No es todo joda. Va a llegar un día que las cosas van a empezar a empeorar tanto en el campo espiritual como en el humano, como está escrito en la Biblia. Las cosas vienen de mal en peor. Y saben que hay muchas personas, amén, que una vez sacaron bandera de victoria, yo hago una banderita, pero no tengo. Muchas personas que tienen bandera de victoria cuando están bien, y yo te digo que es el peor error que estás cometiendo en tu vida. Es el peor error. Amén. Tú tienes que tener bandera de victoria siempre, si Cristo está contigo. Siempre. En tribulaciones, en enfermedad y en diferentes tipos de cosas, la bandera de victoria siempre tiene que estar cambiando en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin. Dale un fuerte aplauso. Escuchen, la palabra rema, que es la palabra revelada, ¿qué es esta palabra rema que tanto nosotros hablamos, decimos? O por ahí podemos encontrar diferentes iglesias, ¿no?, que tienen ministerio rema, amén, y nosotros decimos por ahí sin conocimiento, pero eso no está en la Biblia, no rema, es una palabra de revelación, es un ministerio que trabaja quizás la revelación de Dios, amén, que se ha preocupado por buscarlo, todos los hijos de Dios tenemos que buscar la palabra rema, esa palabra revelada, amén. La palabra rema es la palabra hablada o la palabra comunicada. Amén. ¿Sabían que Dios, amén, el Espíritu Santo se quiere comunicar con nosotros? Oigan, ustedes leyeron el Antiguo Testamento. ¿No escuchan por ahí que dice que Samuel hablaba con Dios y Dios hablaba con Samuel? No puede ser eso. ¿No escuchamos por ahí que dicen que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés? ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios se quiere comunicar
nosotros. Pero ¿saben qué? Mira, esto es algo tremendo. Cada vez que el Espíritu Santo de Dios levanta el teléfono para comunicarte contigo, tu teléfono le da ocupado. ¿Sabes por qué? Porque tienes las líneas saturadas en problemas tuyos. Y no tienes tiempo para poder acostar al teléfono de Dios. No tienes tiempo de levantarte tú y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, guíame porque ya no soporto más, porque ya no doy más. El Espíritu Santo de Dios siempre te está llamando, y siempre te está hablando. Lo que pasa es que tú no puedes oír el teléfono, porque estás encerrado en tus cosas, sabiendo que si tú has creído en un Dios, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que te quiere sacar de ese lugar. Pero muchas veces, hermanos, las cosas que nosotros vivimos confunden, amén, lo que nosotros hemos creído. El Señor dice que nos ocupemos de Él, que se va a ocupar de todas las cosas de nosotros. Lamentablemente nosotros estamos buscando muchos problemas porque poco nos estamos ocupando de Dios. Y es una realidad. Amén. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Cuándo viene la añadidura, Señor? Cuando vos te ocupes de Él, cuando vos lo busques a Él, cuando vos le creas a Él. Es una triste realidad, hermano. Pero yo te estoy hablando y te estoy enseñando para que tú puedas tener vida eterna, para que tú puedas tener comunión con el Espíritu. Porque la comunión con el pastor y la comunión con los hermanos, que están bien con todos, amén, no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la palabra de Dios creída en tu corazón, por revelación del Espíritu. Eso es lo que te va a sostener. ¿Cómo Moisés se sostenía en el desierto? Porque él tenía una palabra. ¿Qué nos llevó a Moisés, hermano, a haber estado tanto tiempo en el desierto lidiando con un pueblo que ni siquiera él, amén, quizá hubiese querido llevarlo? Él tenía una palabra de Dios. Él tenía una palabra de Dios. ¿Qué lo hizo a Pablo, hermano? Dejar todo lo que estaba haciendo, amén, por convertirse en un apóstol, sin haber caminado con Jesús, porque él tenía algo de parte de Dios en su vida. Tenía una palabra. ¿Qué es lo que va a hacer que tú te levantes todos los días, amén, en tu casa y vengas corriendo a la iglesia y quieras buscar lo que Dios te quiera dar? Una palabra de Dios en tu corazón creída, no solamente una palabra oída. Eso es lo que va a hacer mover el campo espiritual en tu vida. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué va a hacer que tú te vayas a leer la Biblia? Que le vas a creer a la palabra de Dios, no solamente la vas a leer. ¿Qué va a hacer que tú te arrodilles? Amén, que tú le has creído a la palabra de Dios. Cuando uno le cree a la palabra de Dios, intercede y empieza a orar, porque esa palabra se llama una palabra viva de nosotros. Amén. Digan conmigo, el evangelio no es tan fácil. Sí que es fácil. Dios te quiere sacar todo lo malo para ponerte todo lo bueno. Mira si no es fácil. Dios quiere apartarte de las porquerías de este mundo para meterte en bendición. Mira si no es fácil. Amén. No seas duro de ser. Cuando caigas quizás va a ser demasiado tarde. Métete ahora en las cosas que Dios te quiere dar. Amén. Dios tiene una comunicación perfecta con nosotros. Y la quiere seguir teniendo. ¿Qué es la palabra viva? Escuchen, vamos a ir a esta última. ¿Qué es la palabra viva? Es una palabra encarnada en nosotros. ¿Saben cuando hay algo encarnado? ¿A cuánto se le habrá encarnado alguna vez algún pelo? A mí se me encarnó todo acá por ahí, con la pierna se me encarna, vio que el pelo sale y se encarna la vuelta y como que se mete para adentro. Y viste que por ahí vos lo querés sacar y es como que ese pelo no quiere salir porque se hizo parte ahí, en ese lugar es como que se aferró. Bueno, la palabra de Dios viviente es una palabra encarnada en nuestro corazón. Aunque venga otro y te la quiera quitar, nadie te la va a quitar, porque está encarnada en tu corazón. Aunque venga el diablo y te diga eso no va a ser así, no va a salir de ese lugar porque está encarnada en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere con la palabra viviente. Amén, que esté encarnada en nuestro corazón. Amén. Por más que un hermano te diga malo, te diga algo, te diga aquello, te diga lo otro, la palabra de Dios está encarnada en tu corazón. No me importa lo que voy a decir, vas a dar cuenta con Dios. Amén. Pero yo le creo a esa palabra, yo le creo a esa palabra, porque es una palabra viva. Amén. Iglesia, tiene que buscar, porque el Espíritu Santo de Dios nos está buscando. Yo te digo algo, Él quiere ser amigo de ustedes, Él quiere ser mi amigo. Todos los días me lo demuestra, ¿saben cómo? Quiere que te diga cómo el Espíritu Santo de Dios te demuestra a ti todos los días que quiere ser tu amigo, dejándote vivir todos los días un día más. Ahí te está demostrando que quiere ser tu amigo.
En eso tan sencillo. En el amor. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a estar orando si hay personas que están pasando momentos difíciles. O personas que quieren ser bendecidas, estén pasando adelante. Vamos a estar orando. Yo sé que desde aquí, amén, atrae mi corazón, por favor. Vamos a pedir al Señor que atraiga nuestro corazón. Por intermedio de la palabra va a ser en esta noche. Amén. Que atraiga nuestro corazón por la palabra. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.